Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Con la revelación del primer Ringside Report sobre la jugabilidad de WWE 2K26 el día jueves, hemos podido ver a profundidad varias cosas nuevas, entre ellas cosas mencionadas en el video anterior, como las entradas interactivas, los inicios de combate especiales y nuevos vistazos a las nuevas estipulaciones que se agregarán a 2K26. Con toda la enorme cantidad de información revelada durante estos días, hoy vamos a realizar un video breve en el que recopilaremos otros 20 detalles nuevos sobre WWE 2K26, analizando todo lo que nos dejó el último Ringside Report. Pero antes de comenzar, te invito a apoyar el video con un pulgar arriba y a suscribirte al canal para no perderte toda la cobertura de novedades que estaremos publicando sobre 2K26 a lo largo de febrero, junto con el contenido jugable que llegará con su lanzamiento en marzo. Sin nada más que agregar, comencemos. Empezando el Ringside Report, lo primero que se nos presenta son los tipos de combate que tendremos en WWE 2K26, comenzando con el Dumpster Match, una estipulación que en principio se pensaba solo para jugarse en arenas, pero que también se podrá llevar la acción al backstage. De hecho, se puede ver parte del desarrollo de un encuentro en el NXT Parking Lot, donde G1 Evans introduce a Ethan Page dentro del basurero, y una vez dentro se inicia el minijuego típico de fuerza y resistencia. Cuando la tapa del basurero se cierra, el oponente que queda fuera gana la lucha. Otro vistazo importante y sin duda uno de los más llamativos es el Lightweight Match, que en esta entrega incorpora un minijuego de rendición renovado. Al igual que en iteraciones anteriores de esta estipulación, la rendición depende de varios factores, siendo el más importante un minijuego interactivo que se activa en momentos clave del combate, especialmente durante las caídas o situaciones de claro dominio. En 2K26, cuando el enfrentamiento llega a estas instancias, entra en juego un minijuego de escape basado en precisión y timing, representado visualmente por un círculo con múltiples puntos de activación verdes. Por lo que se entiende, el luchador que intenta resistir debe acertar correctamente estos puntos para evitar la rendición, mientras que cada fallo incrementa una barra de presión central que simboliza la Lightweight. Uno de los cambios más interesantes de esta estipulación justamente será la nueva función de los objetos, que ahora pueden utilizarse de manera mucho más contextual y cercana a lo visto en los combates televisivos. Ya no se limitarán únicamente a causar daño directo, sino que también podrán emplearse para someterlo a sumisiones, acelerando el llenado de la barra de rendición y dificultando su capacidad de resistir dentro del minijuego. Por el momento, 2K no ha detallado a quién corresponde el control del minijuego mostrado en el Ringside Report, si al atacante o al defensor. Sin embargo, lo presentado hasta ahora deja en claro que el Lightweight Match en 2K26 apunta a ofrecer una experiencia mucho más fiel al producto televisivo, con un fuerte énfasis en el realismo y la inmersión. A pesar de que ya vimos el Inferno Match durante los teasers anteriores como uno de los regresos más importantes de 2K26, en esta ocasión se ofrece un vistazo más profundo. Se muestra uno de los métodos de victoria, que imita la eliminación de cualquier Battle Royale, además de cómo el fuego se intensifica con cada movimiento importante, ya sea un superplex, un finisher o un movimiento personal. Dudo que este sea el único método de eliminación, por lo que mi expectativa es que veamos, al igual que en los Inferno Match clásicos, un sistema de eliminación a través de las cuerdas bajas mediante un minijuego. No obstante, esto último queda, por ahora, en el terreno de la especulación. El Script Your Brawl se añade este año como una nueva área jugable que todavía presenta varios detalles sueltos más allá de la espectacularidad del escenario y sus múltiples ideas llamativas. La principal duda es si se tratará de una nueva área para los Brawl tradicionales o si será algo exclusivo de la isla, como se había mencionado previamente. Más allá de esto, el área presenta varios aspectos curiosos y mecánicas en fase de prueba que permiten alejarse de lo realista para darle un toque más arcade a la jugabilidad. Un ejemplo de esto es Becky Lynch utilizando un trampolín para alcanzar a Maxine Dupri en las alturas, o incluso una pelea desarrollándose en medio de un andamio. Todo indica que esta área servirá como un espacio para experimentar con nuevas funciones por parte del equipo de 2K, las cuales también se explayarán en otros aspectos confirmados. Posteriormente a la escena en la que se muestra el Script Your Brawl, también se presenta gameplay de uno de los objetos más divertidos de utilizar este año, el carrito de supermercado. Su funcionalidad parece bastante sólida, permitiendo montar al oponente encima, atropellarlo, arrojarlo con bastante violencia al suelo e incluso castigarlo dentro del propio carrito. Sin duda se trata de un arma muy interesante que deja ver el alto nivel de detalle aplicado para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece su uso. Este es un detalle menor, pero durante la escena de la pelea con el carrito de supermercado se puede apreciar que Dominic Mysterio tendrá este año sus tatuajes del cuello actualizados. A diferencia de lo visto en los primeros teasers donde el tatuaje parecía incompleto, en esta oportunidad se muestra una versión del juego que exhibe un modelo mucho más cercano al resultado final que tendremos de Dirty Dom en esta entrega. Por último, entre las nuevas estipulaciones se presenta el 3 Stage of Hell, el cual podrá activarse desde las opciones de tipo de combate, y una vez seleccionado permitirá elegir los tipos de lucha uno contra uno en los que se desarrollarán las 3 caídas.
Algunas estipulaciones que no estarán disponibles durante la selección serán el Brawl, Bloodline Rules, Árbitro Especial y Underground, lo cual tiene cierto sentido debido a su naturaleza. Tras elegir las estipulaciones y comenzar el combate, según lo comentado por un desarrollador, las transiciones entre caídas serán breves y no contarán con pantallas de carga, manteniendo un formato similar al de la vida real para conservar la fluidez del combate y evitar que se sienta como el inicio de una lucha completamente nueva. Habrá que esperar para comprobarlo. Tal como mencionamos en el video anterior, 2K26 expandirá el sistema clásico de interferencias por habilidad. Aunque el gameplay mostrado en el Ringside Report no resulta del todo esclarecedor, según la información oficial esto estaría relacionado con los Ronin disponibles tanto en la isla como en My Faction, donde los miembros de nuestra facción podrán aparecer en determinados momentos del combate para ayudarnos. En el caso del video se puede apreciar que esta mecánica incluso se complementa con el Scrape Your Brawl, incorporando un escondite especial que permite la aparición de aliados según las circunstancias del combate o la habilidad específica activada. Justamente en esta escena y en otras partes del tráiler podemos ver a dos luchadores nuevos confirmados para el roster base del juego, Ricky Sainz y Miles Bourne, dos nombres cuya participación se venía especulando y que finalmente quedan confirmados con este nuevo teaser. También se nos ofrece un vistazo a los modelos de Shawn Michaels DX y Triple H 99, los cuales estarán disponibles en las ediciones Monday Night War y Attitude Era respectivamente. Finalmente tenemos un primer vistazo al nuevo sistema de inicio de combates, una herramienta de interacción que busca aportar un dinamismo distinto al comienzo de cada encuentro según el perfil de los luchadores que se enfrenten. Tal como mencionamos en el video anterior, este sistema permitirá modificar el inicio predeterminado de los combates, ofreciendo distintas opciones como comenzar con gestos específicos, mostrar respeto hacia el oponente, ejecutar un ataque sorpresa, animar al público, realizar un forcejeo clásico que derive en Chain Wrestling, o iniciar directamente con un intercambio rápido de golpes. Si analizamos el tablero con mayor detalle durante este combate de prueba entre Jade Cargill y Naomi, podemos observar que las opciones iniciales que se le presentan a las competidoras son acercarse, correr o tomar la energía del público. Al elegir acercarse, la barra se actualiza nuevamente y ofrece alternativas como continuar el acercamiento mediante Chain Wrestling, realizar un apretón de manos en señal de respeto o protagonizar un careo de miradas fijas. En otro inicio de combate se puede apreciar la opción de tomar la energía del público, lo que conduce al clásico comienzo en el que los luchadores rodean el cuadrilátero antes de iniciar la pelea, para luego dar paso incluso a un apretón de manos. Casi hacia el final de esta demostración se muestra su aplicación en partidas de dos jugadores, donde uno de ellos puede tomar ventaja y sorprender a su oponente con un ataque previo al sonido de la campana. Se trata de un sistema interesante para los combates con amigos, ya que permite la aparición de múltiples situaciones y momentos especiales, lo cual representa un gran acierto al traer de regreso esta mecánica en la entrega de este año. Si bien se ha hablado mucho de los nuevos luchadores que conformarán el roster de 2K26, algunas dudas giran en torno a la participación de Andrade y del reciente campeón TNT Tommaso Ciampa, quienes dejaron la compañía en los últimos meses y cuya presencia en el juego aún se mantiene incierta. Sin embargo, gracias a un vistazo a los tipos de combate, se ha podido observar que tanto Ciampa como Andrade aparecen en las imágenes promocionales de dichas estipulaciones, lo que abre un margen de probabilidad de que hayan pasado el corte final y formen parte de 2K26, posiblemente como su última aparición en la serie. Todo esto, claro está, sujeto a posibles cambios en las próximas semanas, algo difícil de prever en esta etapa del desarrollo. Otro de los luchadores que, pese a su retiro de WWE, aparecerá en el juego es AJ Styles, quien ya está siendo utilizado en el material de marketing. Todo indica que esta podría ser su última participación en la saga, siempre y cuando su contrato con WWE no sea renovado. Gracias a los recientes teasers podemos agregar 4 nuevas arenas que estarán presentes en el juego final, ya sean como contenido desbloqueable o dentro del roster base. Estas nuevas arenas son Crown Jewel Pearl, Backlash 2025, la arena de Live Events y otra recientemente avistada, Mexico Plaza, un lugar icónico dentro de los juegos de 2K que no estuvo presente el año pasado, pero que regresa este año posiblemente con un rol dentro de las historias de Mad Rise. Otra arena adicional de la que todavía no tenemos demasiados detalles es una versión de WrestleMania que aparece en un breve fragmento. Esta utiliza el stage de la edición 34 en New Orleans, aunque los diseños presentan colores distintos y logos originales. Todo indica que esta arena formará parte de Mad Rise, lo que continúa ampliando el listado de escenarios disponibles. Otra de las funciones que se habían comentado, pero que aún faltaba ver en práctica, son las entradas interactivas, las cuales se han convertido en uno de los ejes más interesantes de este Ringside Report. Tal como mencionamos en el video anterior, su funcionamiento será más similar al visto en AEW Fight Forever, permitiendo visualizar durante la entrada de un luchador de forma opcional un tablero de comandos con distintas acciones a realizar. Entre las opciones mostradas en el Ringside Report se encuentra el uso de pirotecnia en el ring, pirotecnia en el stage, la realización de gestos durante la entrada y la posibilidad de animar al público mediante burlas u otras interacciones.
Todo esto se añadirá al panel opcional que permite cambiar el ángulo de cámara a tercera persona durante la entrada, además de incluir la posibilidad de interrumpir la entrada del luchador para atacarlo, lo que significa que este cambio no afectará de forma general la experiencia tradicional de las entradas vistas en 2K25. Otro video publicado por 2K en su página web muestra la entrada de Kevin Nash utilizando esta función, aunque con un panel mucho más abreviado, lo que indica que tendremos la opción de personalizar si queremos una versión reducida del control o la versión completa. Durante uno de los fragmentos de las entradas interactivas también se puede observar una de las versiones más reconocidas de CM Punk durante su última etapa en WWE, su versión sin cabello. Este es claramente uno de los modelos que veremos en el showcase, y gracias a su atuendo de entrada, es posible deducir que hace referencia a su combate contra John Cena en Raw 2013, previo a WrestleMania 29, donde ambos se enfrentaron para definir quién ocuparía el lugar en el evento principal de esa edición del magno evento. Aunque existen algunos detalles que no coinciden completamente, todo apunta a que veremos este enfrentamiento destacado dentro de la carrera tanto de CM Punk como de John Cena en el juego, marcando el regreso de este combate tras su aparición en 2K15. Para darle un enfoque diferente a la recreación, no sería descabellado pensar que esta lucha forme parte del listado de escenarios What If, mostrando un final alternativo en el que Punk gana y avanza a WrestleMania para enfrentarse a The Rock. Es posible que la próxima semana tengamos un deep dive centrado en el showcase. El regreso de los campeonatos como elementos accesibles para los jugadores ha sido muy bien recibido por la comunidad, convirtiéndose en una de las características más promocionadas y que veremos con mayor frecuencia durante los combates titulares a partir de 2K26. Más allá de funcionar como un simple podio decorativo para rendirle respeto al título, el campeonato se suma ahora al listado de armas utilizables dentro del juego. El detalle interesante es que, durante el Ringside Report, se pudo apreciar que el objeto presenta un contorno diferente al acercarse a él, señalándolo claramente como un objeto seleccionable. Esto resulta una novedad dentro de la saga, ya que permite identificar con mayor claridad los objetos del entorno con los que se puede interactuar. Habrá que esperar al lanzamiento del juego para conocer con mayor detalle el alcance de esta función, y si se aplica solo a objetos o espacios del escenario. Un nuevo detalle respecto a los campeonatos que se exhibió durante la edición del video es que el podio tendrá soporte para 2 campeonatos, por lo que es posible que, durante luchas de campeón contra campeón o en combates titulares en pareja, como se ve en la imagen, los campeonatos descansen allí y puedan ser utilizados en mayor cantidad. Otra de las nuevas funciones mencionadas en el Ringside Report es la IA Sequence, una mecánica incorporada al sistema de creación de movimientos que permite asignar a un luchador una secuencia específica de movimientos insignia que se ejecutan de manera encadenada. En el video se muestra un ejemplo con Penta, a quien se le asignan varios movimientos insignia para ser realizados dentro de una misma secuencia, como un ataque de espalda, un movimiento en la esquina y posteriormente una plancha en esa misma zona del ring. La idea detrás de esta función es evitar que los movimientos característicos de luchadores con arsenales bien definidos se sientan dispersos o limitados a una sola animación prolongada. Con la IA Sequence se busca ofrecer secuencias limpias y personalizables de varios movimientos, adaptadas tanto al estilo del luchador como a las elecciones realizadas dentro de las creaciones de movimientos. Durante los últimos años, el modo universo ha buscado expandirse mediante animaciones especiales que varían según el nivel de intensidad de las rivalidades, e incluso con la incorporación de un menú propio de feudos que permite elegir qué acciones ocurren durante, antes o después de los combates. Esto añade una mayor capa de profundidad a la dirección de las rivalidades, apoyándose en una amplia gama de cinemáticas. Si bien esto aún no representa el esperado regreso del modo crear tu propia historia, 2K implementará estas cinemáticas especiales del modo universo dentro del modo exhibición. Ante esto surge la pregunta, ¿cómo será posible esta integración? Todo indica que 2K buscará otorgarle al modo exhibición un nivel de inmersión similar al del modo universo, haciendo que los perfiles de los luchadores en el menú del juego también puedan generar momentos especiales, como ataques sorpresa o breves confrontaciones tras un combate. Esta amplia variedad de posibilidades aún se encuentra en fase de prueba, aunque naturalmente debería tratarse de una opción configurable que pueda desactivarse para quienes prefieran combates tradicionales sin elementos narrativos adicionales. Aún así, se trata de un añadido interesante que busca reutilizar y potenciar las cinemáticas del modo universo en un contexto más amplio. Casi llegando a la parte final del Ringside Report, se presentan detalles sobre un nuevo sistema de cámaras. El año pasado, las descripciones de los tipos de cámaras ya anticipaban la posible incorporación de una opción pensada específicamente para combates controlados por la CPU bajo el nombre de Broadcast Mode. Este nuevo sistema apunta a mostrar los combates desde una perspectiva televisiva, utilizando ángulos similares a los que se ven habitualmente en los shows semanales. Aunque el primer vistazo resulta algo breve para comprender en profundidad el alcance de estos encuadres, la recepción en redes sociales ha sido bastante positiva, por lo que se perfila como una herramienta interesante para mejorar la presentación de las luchas controladas por la CPU.
También se destaca la incorporación de nuevos árbitros en 2K26, lo que incrementará de forma considerable la cantidad de autoridades disponibles para elegir dentro del menú del juego. Entre los árbitros identificados se encuentra el árbitro mexicano Félix Fernández, Ryan Trent, Jason Ayers, Dan Engler, Eddie Orengo y la referee de NXT Vicky DeRico, entre otros. Por último, se ha presentado un primer vistazo al infame Ringside Pass que acompañará el juego este año. En él se puede apreciar el formato de niveles dividido en las dos líneas con las que contará cada temporada, con progreso gratuito y progreso premium. Por lo que se viene comentando, la sección de color grisáceo correspondería al progreso gratuito, donde podemos ver un pack con luchadores, posiblemente Persona Cards, acompañado de RXP y BC. En el pase premium, estas recompensas se verían potenciadas a medida que subamos de nivel, con contenido de MyFaction, MFP y XP para otros modos como The Island. En otra captura también se observan recompensas similares, con la diferencia de que en el pase gratuito aparece un sobre de MyFaction. Este sistema de pase de batalla fue revelado con mayor profundidad durante la semana a través de un Ringside Report completo, por lo que si te interesa analizar el contenido y entender cómo funcionarán el Ringside Pass y los DLC este año, te invito a ver mi video en TikTok con link en la descripción, donde lo explico con mayor detalle, incluyendo sus pros y contras. De momento, este vistazo al Ringside Pass confirma que su formato será bastante parecido al que se encuentra en NBA 2K, por lo que habrá que esperar al lanzamiento del juego para evaluar el nivel de recompensas que se otorgarán en cada pase de temporada. Habrá que esperar por más detalles sobre el contenido jugable de 2K26, aunque con todo lo mostrado y mencionado en este Ringside Report, queda claro que se tratará de un conjunto de novedades que resultarán muy interesantes de probar cuando el juego se lance próximamente. El juego está previsto para lanzarse el viernes 13 de marzo, no obstante, quienes adquieran alguna de las ediciones especiales podrán acceder al juego con una semana de anticipación, fijando el 6 de marzo como la fecha de lanzamiento para estas versiones. WWE 2K26 estará disponible desde el día 1 en PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 y PC. Con esto dicho, si te gustó el video, te invito a dejar tu pulgar arriba y a suscribirte al canal para no perderte todo el contenido que se viene sobre WWE 2K26. Sin nada más que agregar, yo fui Sebastián Cage y como siempre nos vemos en el próximo video.